Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la tercera clase del curso de métodos exploratorios. Les agradezco si me confirman, si me están escuchando, y le agradezco a Nainfed si puede apagar su video, puesto que está interfiriendo el video de la grabación. Y a Marco también si puede apagarnos el video. Y les agradezco si mantienen por favor los micrófonos cerrados para no tener tanto feedback. Les agradezco ahí por ahí si alguno me confirma que me están escuchando vía el chat. Si me confirman, les agradezco para poder iniciar. Y seguimos con la cámara de Marco abierta. Quién sabe si me está escuchando. Les agradezco. Perdón. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Perdón, teníamos el audio cerrado. Les agradezco si me confirman que me escuchan. Ahora sí me dice Marlon. Muy bien, perdón, es que teníamos el audio aquí, me dicen los técnicos cerrados. Ok, muy bien, muchas gracias a todos. Gracias Juan Martín, gracias Naifed, gracias Diego, gracias Marco. Ok, muy bien, bueno, entonces vamos a iniciar la tercera clase del curso dedicada a métodos de clasificación jerárquica ascendente, también conocido como agrupación jerárquica. El día de hoy, antes de comenzar, nada más decirles algo que ya dijimos en el chat, y es que para la tarea de hoy vamos a dar tiempo hasta mañana a las 6 de la tarde, debido a que teníamos un error en el enunciado en el ejercicio 3.3 y 3.4, si mal no recuerdo. Entonces, para darle un poquito más de tiempo para que corrijan ese par de ejercicios, puesto que teníamos un error ahí con los datos, y con estos datos no se obtienen valores negativos en las contribuciones. Entonces les vamos a dar tiempo hasta mañana a las 6 de la tarde. Si alguno ya ha entregado la tarea y la ha subido al aula virtual, entonces les agradezco por favor nos envíen la nueva versión por correo electrónico, dado que el aula virtual no permite sobreescribir la tarea. Tenemos que borrarlas todas, y eso es riesgoso porque tal vez alguien no quiere volverla a subir. Entonces, si no las envían a mi correo electrónico, aldemar.rodriguez@providad.com, y al correo del asistente, por favor cópienos a los dos, que es william.casasola@providad.com. Ahí está especificado en el foro. Entonces, para aclararles que entonces tienen tiempo hasta mañana, igual a las 6 p.m. hora de Costa Rica, para que puedan hacer esas correcciones, debido a que pues fue un error nuestro en el enunciado en 3.3 y 3.4, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, aclarar ese punto. Entonces, bueno, aclarado ese punto, vamos a proceder a cerrar el video para iniciar la clase del día de hoy. Como siempre, tenemos muy buena asistencia, y les agradezco cualquier comentario o duda, por favor, si lo tramitan a través del chat de la clase. Bueno, muy bien. Entonces hoy tenemos una clase muy interesante, y es el método de clasificación jerárquica ascendente. Les agradezco por ahí si me mantienen el audio cerrado. Vamos a ver por ahí, por favor, si me cierran a Daniel Torralba, que tiene el audio abierto. Ok, gracias, ya lo cerraron ahí. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy, que es otra técnica de segmentación o de clustering, conocida como clasificación automática jerárquica, pero más correcto el nombre, me gusta más el nombre de agrupación jerárquica, que es el que se usa más en español, que es otra técnica para encontrar segmentos, tal como el ACP. El ACP, además de ser una técnica de reducción de la dimensión, es una técnica de segmentación o de clusterización. Ahora, resulta que cuando se tienen muchos datos, el análisis en componentes principales no es un método tan apropiado, puesto que lo que se vería en el mapa, como vamos a ver más adelante en otros cursos, no es más que un parchón negro, como decimos en Costa Rica, de puntos, dados que son demasiados individuos. Entonces, la técnica de análisis en componentes principales no es muy recomendada cuando se tienen muchos datos. Aun cuando se puede aplicar y R lo corre con bastantes datos, por lo menos ver en el plano principal a veces es difícil. Entonces aquí surgen técnicas un poquito diferentes, como la que vamos a estudiar hoy, que es la agrupación jerárquica, y técnicas más todavía orientadas más a
datos masivos como son el K-means o el método de K-medias que vamos a ver en la próxima clase. Bueno, muy bien. El objetivo de la clasificación o la clasificación automática o el clustering es como se ilustra en el siguiente gráfico. Perdón. Acá se ilustra muy bien la idea. La idea del clustering en general, o el cluster analysis, como se dice en inglés, es encontrar segmentos o grupos, como estos que estamos viendo acá, que sean lo más homogéneos entre sí. O sea, que las distancias a lo interno de cada grupo sean mínimas, pero que las distancias entre los grupos, que podrían ser estas, sean máximas. Eso es el objetivo de la clasificación jerárquica y en general de la clusterización. Y también identificar segmentos atípicos como estos para posiblemente analizarlos por aparte o quitarlos. Bueno, en general ese es el objetivo de la clusterización, que hicimos un poco la clase anterior con el análisis de componentes principales y que hoy vamos a hacer con agrupación jerárquica. Muy bien, bueno, entonces por ahí tenemos una pregunta en el chat. Me dice cuántos registros podríamos trabajar en un ACP. Bueno, realmente R permite correr muchísimos. El problema, como vamos a ver en algunos ejemplos, sobre todo en otros cursos, es que son tantos datos que lo que usted ve en el plano principal es una mancha negra. Entonces, por lo menos con el objetivo de ver el gráfico, no es conveniente tener tantísimos datos a pesar de que R los corre. Entonces, cuando uno tiene datos, cierta cantidad de datos, por ejemplo, no se puede decir una cantidad exacta, Alex Vera, que es el que me hace la pregunta, de cuántos datos, porque depende mucho de R, de la memoria que uno tenga, etc. Pero un análisis para allá, digamos, de 200 registros a 5.000, 10.000 registros, corresponde más usar clasificación jerárquica, que es lo que vamos a ver hoy. Cuando uno ya tiene datos que sobrepasan los 15.000 datos, que van hasta el millón, 2 millones de datos, es imposible correr la clasificación jerárquica, entonces hay que recurrir a una técnica que se llama la técnica de K-medias, o K-means en inglés, que es la que vamos a ver de hoy en 8 días. Entonces vamos en ese sentido. Ahora, los resultados no necesariamente son idénticos, como vamos a ver más adelante. Pueden coincidir, pero no necesariamente son idénticos. Muy bien, bueno, entonces el objetivo de la clasificación jerárquica es tomar una tabla de datos como la que hemos venido trabajando, individuos variables, en donde todas las variables, eso sí, por lo menos para lo que vamos a ver en este curso, tienen que ser cuantitativas. Más adelante en el curso de calibración y selección de modelos, desde la consola, vamos a hacer clustering con datos cuantitativos. Con datos cualitativos, usando un paquete de R que se llama DAISY, pero que no existe en FactorMiner. El método que está en FactorMiner solamente corre para variables cuantitativas. Bueno, entonces el objetivo es, a partir de esta tabla de datos, construir lo que se conoce como un dendrograma, que es esto que está acá, y a partir del dendrograma, dado un corte del árbol binario, que un dendrograma en el fondo es un árbol binario, obtener los clústeres, como vamos a ir viendo poco a poco. Ok, por acá, antes de ver esto, tenemos una pregunta. Me dice, sin embargo, aparte de la gráfica, es la redimensión para después utilizar estas componentes para otros modelos como regresión. Sí, Juan Martín, de hecho hoy lo vamos a hacer. El método de análisis en componentes principales también en efecto es un método de reducción de dimensión. Entonces uno puede hacer, por ejemplo, un análisis en componentes principales y después una regresión como él dice, y también incluso un clustering jerárquico, como vamos a ver más adelante, con el objetivo de reducir las dimensiones, reducir el número de columnas y de esta manera hacer los cálculos más rápidos. De hecho, más adelante lo vamos a hacer, Juan Martín, que es el que me hace la pregunta, muy importante, lo vamos a hacer hoy en la clase. Aplicar clustering jerárquico después del análisis en componentes principales para de esta manera acelerar los cálculos. Bueno, muy bien. El objetivo entonces es, por ejemplo, acá, supongamos que tenemos estos 5 datos en 2 dimensiones para poderlos ver. ¿Ok? Entonces, supongamos que tenemos los datos A, B y C. De esta manera, los primeros datos que se unirían, o que son más cercanos, si usamos una distancia euclidiana, son A y C.
A y C son los datos más cercanos. Digamos que los tenemos graficados aquí en 2 dimensiones, que solo tenemos 2 variables, para facilitar la ilustración. Luego se unen D y E, que son los segundos más cercanos. Ahora aquí se presenta un problema que vamos a discutir más adelante, y es que tenemos un individuo solo versus 2 conjuntos. Entonces uno podría preguntarse, ¿a cuál conjunto está más cerca B? ¿Al conjunto AC o al conjunto DE? Intuitivamente se ve claramente que al conjunto AC. Sin embargo, hay que definir una noción de distancia entre un elemento y un conjunto, que podría ser, por ejemplo, hacia el centro, ¿verdad? O podría ser el promedio de distancias, etc. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Sin embargo, es claramente que B intuitivamente se ve más cerca de este conjunto que de este, entonces B se va a unir con el conjunto AC. Entonces tenemos ese tercer segmento. Entonces, finalmente, pues se une el conjunto ABC con el conjunto DE, y ahí para la clasificación jerárquica, porque ya tenemos todos los individuos, un clúster con todos los individuos. Esto se puede representar como un dendrograma de la siguiente manera, vean, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Los primeros elementos que se unieron fueron A y C. Entonces se representan de esta manera, con este primer escalón en el árbol. Esta distancia que aparece aquí, en el eje Y, significa que A y C están a una distancia de 1. Luego unimos D y E, entonces esto se ilustra con este otro escalón, a una distancia aquí aproximada como de 1.4 parece. Luego se une el elemento B con el conjunto AC a una distancia de 2. Y finalmente se une el conjunto DE con el conjunto ABC a una distancia de un poquito más de 4. De manera que esta es una manera de verlo, pero el clustering jerárquico se va a hacer así porque esto solo se podría ver si tenemos 2 dimensiones. Si tenemos más dimensiones, esto sí va a funcionar. Entonces el objetivo de la clasificación jerárquica es construir un dendrograma. Entonces, luego, una vez que tenemos el dendrograma, en el dendrograma se hace un corte para determinar los clústeres. Por ejemplo, si yo quiero 2 clústeres, hago el corte aquí. Y entonces me quedan 2 clústeres, 2 segmentos, este y este. ¿Ok? Sin embargo, podría ser que yo quiera 3 segmentos. Entonces, si quiero 3 segmentos, hago el corte más abajo. Y ahí me queda un segmento que es AC, otro segmento que es DE y otro segmento que sería B solo. Entonces ahí sería con 3 clústeres o con 3 segmentos. Ok, bueno, esa es la idea un poco intuitiva. Vamos a seguir adelante. Tengo un par de preguntas en el chat. Me dice Neinfet, ¿esa unión de B con AC la realiza el sistema o tiene que ser interpretada por uno? Bueno, las dos cosas. R la realiza y ahorita vamos a ver cómo, porque también vamos a tratar de entender por qué es que la une, que es lo que ya estamos tratando de entender. Y luego hay que interpretar, porque de nada valdría tener que se unen estos segmentos si no sabemos por qué. Entonces recuerden que lo más importante en estadística y en data mining son las interpretaciones. Entonces más adelante vamos a ver cómo se hace la interpretación. Es una buena pregunta. Daniel Torralba nos pregunta, ¿las distancias en cuáles se une se miden en qué escala? Las distancias, ahorita vamos a ver qué estamos entendiendo por distancia. Hay muchas maneras de medir distancias. Acá estamos midiendo usando una distancia euclidiana, como podría ser en metros, en kilómetros. Sin embargo, en general, estos conceptos se han avanzado mucho. Por ejemplo, cuando llevemos el curso de web mining, vamos a ver que B podría ser una página web y otra página web, y esto es una página web. Entonces, ¿cómo se mide la distancia entre páginas web? Tenemos que tener una noción de qué es una distancia, o en general lo que es una disimilitud. Y tenemos que definir lo que es una distancia entre elementos, y tenemos que definir lo que es una distancia que se le conoce como una agregación entre conjuntos. De hecho, hacia eso vamos, y que dicha que hace la pregunta, porque hacia eso vamos, a tratar de definir qué estamos entendiendo por distancia entre elementos y qué estamos entendiendo por distancia entre conjuntos, a lo cual se le llama una agregación. Bueno, muy bien, muy buenas preguntas. Gracias por la pregunta. Seguimos adelante. Entonces, como siempre, en este curso vamos a partir de una tabla de datos cuantitativa. Más adelante en otros cursos vamos a hablar más de variables cualitativas. Por ahora estamos hablando de variables cuantitativas.
que es el caso, digamos, más bien portado matemáticamente, como decimos los matemáticos. Sin embargo, sabemos que en la práctica hay muchas variables cualitativas, de hecho, casi que es más frecuente. Bueno, entonces vamos a partir de una tabla de individuos variables, en la que en las filas van a estar los individuos, y en las columnas las variables, y estos todos van a ser números reales, puesto que todas las variables son cuantitativas. Vamos a usar hoy igual el ejemplo intuitivo de las notas escolares que hemos venido utilizando, que es un ejemplo muy pequeñito pero muy ilustrativo desde el punto de vista didáctico, en el que tenemos en las filas, como ustedes ya saben, los estudiantes, y en las columnas las notas en varias de las materias: matemáticas, ciencias, español, historia, educación física y educación física. Bueno, entonces vamos a hablar de una disimilitud y de una agregación. Una disimilitud es una manera de medir una distancia. Una disimilitud es matemáticamente más débil que una distancia entre individuos, y una agregación es más bien una noción de distancia pero entre conjuntos. Entonces una disimilitud matemáticamente es una función que toma dos individuos, por eso va de los individuos crudos, los individuos, un par ordenado a dos individuos, y le asigna un número que va entre 0 y más infinito. ¿Esto qué quiere decir? Que una distancia siempre será un número positivo. Y una disimilitud tiene que cumplir la siguiente propiedad para hacer una disimilitud: que la distancia de x a y sea igual a la distancia de y a x. Eso es lo que se conoce como la simetría. Entonces, por favor, les agradezco a los técnicos si me pueden silenciar a alguien que me está dando ahí un feedback. Bueno, entonces, ya, gracias. Entonces esta propiedad es muy importante. Esta propiedad dice que si yo tengo x aquí y y acá, es lo mismo ir de x a y que de y a x. Vean que esto puede ser que no se cumpla, pareciera muy sencillo, pero si yo voy, por ejemplo, de un punto de una ciudad a otra, podría ser que para ir de acá a allá tenga que ir por esta ruta, pero para devolverme tal vez no sea igual y sea esta otra ruta, debido a las vías de una ciudad. Entonces resulta que la distancia de x a y no necesariamente la misma que de y a x. Entonces, si eso no se cumple, no se considera una disimilitud. Entonces, toda fórmula matemática que tome dos individuos, le asigne un número positivo y que sea simétrica, se llama una disimilitud, y eso va a funcionar para hacer clustering. Por ejemplo, las distancias entre las notas escolares, yo puedo hacer la matriz de distancias, que es calcular las distancias de todos contra todos. Si uso distancia euclidiana, por ejemplo, entonces lógicamente la distancia entre un individuo y sí mismo siempre es 0. Y esta, por ejemplo, sería la distancia entre Pedro y Lucía, 3,98. La distancia entre Inés y Lucía, y así sucesivamente. Esta matriz la dejamos en blanco aquí porque esta es una matriz simétrica, debido precisamente a la propiedad de que la distancia, por ejemplo, entre Pedro y Lucía es la misma que entre Lucía y Pedro. La distancia más comúnmente utilizada es la distancia euclidiana, que es esta que estamos ilustrando acá, que es restar los números y irlos elevando al cuadrado, sumar y luego tomar raíz cuadrada. Por ejemplo, esto ustedes lo deben haber estudiado en los cursos de álgebra, pero si yo tengo el vector 1, 2, menos 1, y el vector 0, 1, 4, entonces la distancia sería 1 menos 0 al cuadrado más 2 menos 1 al cuadrado. Perdón que ahí cuesta mucho escribir con el mouse. Más menos 1 menos 4 al cuadrado. Sumo todo eso y le tomo raíz cuadrada. Lo que eso dé sería la distancia euclidiana. Entonces esto es lo que se conoce como la distancia euclidiana, que es la manera más usual de medir distancias, que es como la distancia que da el metro, cuando uno mide con el metro una distancia. Ahora, como les decía, la minería de datos y Big Data ha evolucionado tanto que no necesariamente esto funciona, porque ahora tenemos objetos más complejos. No necesariamente tenemos un vector tan bonito como este y como este. Podríamos tener una página web 1 y una página web 2. ¿Y qué quiere decir? Que esos sean cercanas. ¿Cómo se miden las distancias entre textos? Entonces pueden ser cosas más complejas. Bueno, por ejemplo, acá estamos viendo la distancia entre Lucía y Pedro. Sale de la siguiente manera. Si usamos distancia euclídea, aquí está Lucía y aquí está Pedro. Entonces,
este número 0.25 sale de 7 menos 7.5, que es 0.5 al cuadrado, me da 0.25. 6.5 menos 9.4 da al cuadrado da 8.41. Así sucesivamente, este que es el más fácil, 8 menos 7 da 1, al cuadrado da 1. La suma de todos estos números, raíz cuadrada, me da esta que sería la distancia entre Lucía y Inés. Ok, por cierto, en este archivo, notas escolares, clasificación jerárquica, XLS, está calculada a pie y la matriz de distancias de todos contra todos en esta tabla, que es esta que estamos ilustrando acá. Esta es la matriz de distancias todos contra todos, que por cierto, tenemos que subir al aula virtual, porque ahora que la estoy viendo, recuerdo que no la subimos. Entonces se la voy a mostrar acá. Esa matriz R la calcula y uno no tiene que estarla calculando, pero es importante entender cómo se calcula. Entonces, ejemplo, estudiantes CJ, aquí está. Entonces ahí la estamos viendo en Excel. Esta la vamos a subir al aula virtual para que ustedes traten de entender. Vean, aquí está la distancia entre Lucía y Pedro. Y acá están todas las distancias. Entonces, por ejemplo, acá están las fórmulas en Excel. Entonces, con estas fórmulas en Excel es relativamente un poquito más sencillo tratar de entenderlas. Entonces, acá está, por ejemplo, la distancia entre Pedro y Inés. Y aquí está la fórmula. Ahí la pueden ustedes tratar de seguir. Ven que es la raíz cuadrada de las restas al cuadrado. ¿Ok? Entonces, este ejemplo, si se me olvida, me recuerdan ahí en el chat, en el foro, perdón, subirlo, que no lo hemos subido. Ahora que recuerdo es que esta semana modificamos esta clase un poco y este archivo no lo subimos. Bueno, pero lo vamos a subir. Entonces la matriz de distancias es una matriz en los que en la entrada IJ de la matriz está la distancia entre el individuo XY y el XJ. Por ejemplo, acá, por ejemplo, este 1,14 corresponde a la distancia entre Ana y Inés. Okay, lógicamente aquí va a 0 porque esto sería la distancia, por ejemplo, entre Lucía y Lucía. La distancia entre un individuo y sí mismo debe ser 0. Y esta parte de aquí no se pone porque no es necesaria dado que la matriz es simétrica. Ok, bueno, esto se le conoce como la matriz de distancias y ahí la tenemos calculada en Excel. Ahorita se la subo al aula virtual para que ustedes la puedan seguir a pie. Bueno, otra distancia, una variante de la distancia euclidiana, es esta que divide aquí entre las desviaciones estándar al cuadrado, que es muy utilizada para matar el efecto de las escalas. En esto de las distancias hay que tener mucho cuidado con las escalas, porque las escalas pueden dar el traste con absolutamente todo. Y por cierto, alguien lo preguntaba antes en el chat, y eso es muy importante. Por ejemplo, si yo tengo una matriz acá, y yo tengo una cierta distancia medida en kilómetros y otra distancia medida en metros, esto no tiene sentido. Esto hay que corregirlo porque van a dar números muy distintos. Entonces, o pongo todo en kilómetros o pongo todo en metros. O centro y reduzco la tabla, sería otra posibilidad. O uso esta distancia que mata el efecto de escala usando aquí desviaciones estándar. Perdón, es que se nos está metiendo un ruido. Bueno, eso es muy importante. Ok, entonces vamos a ir a ver con este ejemplo de los estudiantes cómo se construye el árbol jerárquico. Este es el árbol, el dendrograma, este que están viendo en la pantalla a la derecha, que surge o que se construye a partir de la tabla de datos de los estudiantes, en el cual podemos ver inmediatamente, si hacemos un corte acá, 3 clústeres. Un clúster formado por Ana, José, Pedro e Inés, que es el amarillo. El clúster azul, formado por Luis y Sonia. Y el clúster verde, formado por Andrés, Carlos, Lucía y María. Ok, vamos a tratar de explicar cuál es el algoritmo que produce ese árbol a partir de esa tabla de datos. Y más adelante vamos a ver cómo se hace en Factor Miner y cómo se hace en Factor Chain. Muy bien, entonces observen. Es relativamente sencillo, aunque no tanto.
Lo primero que se hace en el algoritmo de clasificación jerárquica es, a partir de la matriz de datos, que es esta, se calcula la matriz de distancias de todos contra todos. Y se van escogiendo y se van uniendo aquellos que son más cercanos. Por ejemplo, acá, claramente los dos más cercanos, si buscamos el mínimo en esta matriz, la distancia mínima está entre José y Ana. Y esa distancia es de 0.56. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, los primeros que se unen son José y Ana a una altura de 0.56. Esto de acá es 0.56. ¿Ok? Bueno, luego esos ya se unieron. Y de hecho, José y Ana deberían desaparecer de esta matriz. Y pasar a formar un conjunto que sería José y Ana, y desaparecer como individuos, porque ya ellos desaparecieron como individuos. Ok, esto lo adelanto porque siempre me hacen la pregunta, y en este ejemplo, para efectos didácticos, yo no los quito. Entonces alguna gente se confunde un poco, pero ahorita vamos a ver un ejemplo completo que sí los quito. Entonces aquí, bueno, los siguientes más cercanos, ya quitando a José y Ana, que ya los unimos, son Carlos y Andrés, que se unen a una altura de 0.656. Serían estos, Carlos y Andrés, que están unidos a una altura de 0.656, que sería más o menos por aquí. ¿Okay? Eso corresponde a ese número. Luego seguimos buscando, los terceros que se unen son Inés y Pedro, a una altura de 1.34. Vean que todo se basa en la matriz de distancias inicialmente. Andrés y Pedro, ¿qué se me hicieron? No, Inés y Pedro, perdón, que son estos dos, se me unen acá, que esto más o menos es 1.34. ¿Ok? Y así seguimos. Y la siguiente iteración del algoritmo, los más cercanos son María y Lucía, que se unen a una altura de 1.39. Lucía y María, aquí a una altura de 1.39, eso es más abajo, es por acá, ¿verdad? Y así, los siguientes que se unen son Sonia y Luis, que están acá. Sonia y Luis, ok, perdón, que es que quiero marcarlos acá con la pluma, que se unen a una altura acá, voy a ser más preciso acá, que corresponde a 1.89. Bueno, muy bien. En este paso del algoritmo tenemos un problema, que ya se unieron todos los individuos, valga la redundancia, individualmente. Ahora, a partir de acá, tenemos que empezar a unir conjuntos con conjuntos. Entonces, tenemos que definir una noción de cómo se mide la distancia entre conjuntos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver antes de eso unas preguntitas acá en el chat. Ok. Vamos a ver qué es lo que me están preguntando. Me dice, vamos a ver, Juan Martín, ¿los tipos de distancia están relacionados con la forma geométrica del clúster? Sí. Sí, Juan Martín, uno puede, normalmente si uno hace distancias euclidianas, tiene clústeres que son así, como círculos. Pero si yo uso otro tipo de distancia rara, otro tipo de distancia, yo podría obtener clústeres que son como donas. Podría ser que este sea un clúster y el otro esté como metido en este. Entonces, pero eso, digamos, esto es una noción más visual, que es la que da la distancia euclidiana. Pero si yo uso una distancia diferente, podría ser que los puntos se unan distinto. Inclusive, por ejemplo, bueno, mejor no los enredo, pero sí, en efecto, tiene toda la razón. Dependiendo de la distancia, así serán las formas geométricas. ¿El orden del dendrograma sirve alguna lógica? Muy buena pregunta. Aquí yo lo fui acomodando porque a partir de este momento yo ocupo unir grupos. Digamos este con este. Pero no tiene sentido, por ejemplo, que yo uniera este con este porque este me quedó encerrado. Entonces luego tengo que moverlo. Este algoritmo computacionalmente es muy complejo porque los individuos se empiezan a mover dependiendo de quiénes se unen primero. Yo les acomodé muy inteligentemente porque ya sé cómo los ocupo, pero eso lo tiene que hacer el algoritmo internamente. De hecho, un algoritmo de clasificación jerárquica
induce matemáticamente un orden total en los individuos. Es un tema matemático complejo, pero siempre el dendrograma da un orden a cómo están los individuos en el eje X. Él lo da automáticamente. Bueno. Ok, muy bien. Sí. Dice Juan Martín, ¿qué pasa cuando medimos diferentes características de individuos como el peso, colesterol, actividad física, horas de trabajo? Hay que homogeneizar las escalas. Sí, en eso hay que tener mucho cuidado, porque en efecto esas escalas, si se miden en términos muy diferentes, entonces es mejor estandarizar la tabla. En un caso de esos, a veces es mejor estandarizar, centrar la tabla y centrar dividiendo, restando la media y dividiendo entre la desviación estándar para centrar. Sí. Wendy, ¿existe la posibilidad de tener material de la clase como al mediodía con el fin de poder escribir comentarios? Me dicen los técnicos que acaban de habilitar los materiales del día de hoy. A veces, Wendy, le explico lo siguiente. Pasa que no activamos el aula virtual tan temprano porque ha habido gente que se confunde y entonces pone la tarea 2 en la semana 3. Lo que hemos optado y estamos haciendo es que sí, habilitamos la semana desde temprano y deshabilitamos la opción de la entrega de la tarea. Eso es lo que hacemos. Hoy, más bien van a disculpar, pero es que esta semana, este curso lo estamos modificando un poco. Entonces hasta la tarde teníamos completamente listo el material que le hemos hecho algunos cambios. Entonces sí, lo ideal es habilitarlo desde más temprano para que ustedes puedan imprimir y puedan hacer comentarios. Pero bueno, en todo caso, por dicha, ahí queda el video grabado en alta definición para que ustedes puedan, sí, en cualquier momento repasar alguna idea, alguna cosa que a ustedes les parezca que oyeron y se les olvidó. Gracias por el comentario y vamos a procurar, en efecto, tener la clase abierta desde el mismo día temprano. Ok, gracias. Bueno, entonces, ocupamos entonces, como les decía, una noción de distancia entre conjuntos. A eso se le llama una agregación. No se le dice una distancia ni una disimilitud, sino una agregación. Se denota generalmente con la letra delta y los elementos aquí se ponen en letras mayúsculas para dar la idea de que son conjuntos y no individuos. Entonces, una disimilitud, perdón, ya lo moví con el mouse. Una agregación es similar a una disimilitud. La diferencia básica es que lo que toma son conjuntos. Entonces tiene que cumplir las siguientes propiedades. La agregación entre un conjunto y sí mismos tiene que ser 0. Y además la agregación debe ser también simétrica. Es decir, la agregación entre un conjunto A y B debe ser igual a la agregación de B a A. Okay, vamos a ver algunos ejemplos para ilustrar esto. Por ejemplo, esta es una agregación conocida y muy usada que se llama el salto máximo, que consiste en medir la distancia entre conjuntos midiendo la distancia mínima entre los dos elementos más cercanos. En inglés se le conoce como single linkage. Eso es bueno recordarlo porque en R normalmente esto se parametriza en inglés. Okay, esa sería la distancia o el salto mínimo de los vecinos más cercanos. Okay. Entonces esa sería entre esos dos conjuntos la distancia mínima, esta entre estos dos conjuntos y esta entre estos dos, por ejemplo. Esta es la distancia del salto mínimo. También podríamos pensar que usamos la agregación del salto máximo, que es la distancia más bien entre los elementos más lejanos. A esto se le llama como complete linkage o agregación del salto máximo. Hay otra manera de medir distancias, que esta sería muy buena, funciona muy bien, pero requiere muchos cálculos, que es hacer las distancias de todos contra todos y luego hacer un promedio. Esto quiere decir la cardinalidad de A, es decir, el número, la cantidad de elementos de A, multiplicado por la cardinalidad de elementos de B. Entonces se hacen las distancias de todos contra todos, se suman y luego se promedian, porque esa sería la cantidad de distancias. Esta pues da una noción de distancia muy buena. El problema es que hacer la distancia de todos contra todos podría ser caro computacionalmente. Esta se le llama la agregación del salto máximo o el average linkage, que es lo que en inglés. Bueno, otra que se usa mucho y que de hecho es la más usada, que es la agregación de Watt, que es calcular el centro de gravedad de un grupo, luego el centro de gravedad del otro grupo y calcular las distancias entre los centros de gravedad.
Eso sí, la distancia ponderada. Esta ponderación acá lo que hace es darle mayor importancia a un clúster que tenga más individuos. Entonces esto es muy importante. Si este tiene más individuos, le da más peso. Porque aquí multiplica la cardinalidad de A por la cardinalidad de B dividido entre la cardinalidad de A más la cardinalidad de B. Y esta es la norma entre el centro de gravedad de A menos el centro de gravedad de B. Esto sería la resta vectorial y luego le calcula la norma. Bueno, no hay que entender muy a fondo la fórmula matemática, pero lo que quiere decir es la distancia entre los centros de gravedad. De hecho, la agregación de Ward es la que normalmente se usa. No necesariamente es la mejor, pero en la mayoría de los contextos es la que mejor funciona. Ok, esta sería la agregación de Ward. Yo calculo los centros de gravedad y luego calculo las distancias entre los centros de gravedad. Ok, ahora, ¿cuál de todas esas se usa en un problema dado? Es una pregunta muy importante que ustedes se deben estar haciendo. Por ahora, vamos a usar alguna. En el curso de calibración y selección de modelos, que es uno de los cursos más importantes de todo el programa experto, vamos a enseñar con qué criterio, cómo calibro yo un problema de estos para escoger, dado un juego de datos, la mejor disimilitud y la mejor agregación. Eso lo vamos a estudiar hasta en ese curso. Por ahora vamos a experimentar un poco con unas y otras. Bueno, por acá tengo alguna pregunta en el chat. Este dendrograma se podría interpretar, vamos a ver, se podría interpretar de manera similar a las correlaciones vistas en las clases anteriores o nada que ver. Más adelante vamos a ver cómo se interpreta el dendrograma, cómo hacemos para interpretar y por qué se formaron los clústeres. Es parte de la clase, viene más adelante. Daniel Torrealba me pregunta, ¿los centros de gravedad centroides son los mismos que el promedio del clúster? Sí, es un promedio vectorial. Un centro de gravedad es un promedio, pero vectorial. Es lo mismo que un promedio. Nada más que aquí, Daniel, estos elementos que estamos viendo acá, cuando yo hago estos centros de gravedad, es el promedio de todos estos puntos azules, por ejemplo. Pero estos son vectores, en RN, por ejemplo. Entonces sería el promedio, pero vectorial, no un promedio numérico. Ok, pero sí, en efecto, es como un promedio. Es exactamente la misma idea. Bueno, entonces usando la agregación de Ward, acá, no hago el detalle del cálculo ahí, para no enredar porque es un cálculo difícil. Entonces se unen, los primeros segmentos que se unen son Ana y José, con Pedro e Inés, se unen a esta altura a una agregación aproximada de 2. Luego en el siguiente paso del algoritmo, se nos unen Andrés y Carlos con Lucía y María a una altura aquí un poquitito más de 2. Luego se une el segmento de Luis y Sonia, el grupo de Luis y Sonia contra el grupo de Carlos, Andrés, Lucía y María. Acá se unen a una agregación aparentemente ahí de 8. Y finalmente se cierra el algoritmo y se une el segmento Ana, José, Pedro e Inés con todo el segmento que estaba formado por Luis, Sonia, Andrés, Carlos, Lucía y María a una altura, a una distancia, a una agregación de 8. Entonces, una vez que tengo el dendrograma, ahora sí, ya está hecho. Lo que quiero es buscar segmentos ahí. Y para eso se hace lo que se conoce como un corte. Sin embargo, la ventaja de los árboles de clasificación jerárquica es que permiten ver los clústeres de manera bastante simple. Aquí aparentemente con toda claridad hay como 3 segmentos, ¿verdad? Estos 3. Lo cual se logra haciendo un corte ahí en el árbol. Ok, muy bien. Bueno, muy bien. No sé si tienen alguna otra pregunta por ahí. Bueno, vamos a hacer rápidamente otro ejemplo a pie. Porque en el ejemplo anterior se da una idea falsa, ¿verdad? Pero lo hice con fines didácticos para explicar el algoritmo. Pero hay una idea falsa que no siempre es así. Ahí está bien, pero no siempre es así. De que primero se unen todos los individuos, valga la redundancia, individualmente y luego conjuntos. Y esto no es así. A veces puede ser que se une primero un conjunto a un individuo solo y queden por ahí individuos contra conjuntos. Entonces, para eso vamos a ilustrar con este ejemplo, que son las importaciones de Centroamérica a México,
Entonces voy a anotar aquí porque creo que estos datos también los vamos a subir en el aula virtual. Creo que no los subimos porque, bueno, entonces, perdón que estoy haciendo aquí una anotación. Ok. Bueno, en esta tabla de datos tenemos en las filas los años 79 al 88 y en las columnas como variables Costa Rica, El Salvador, Guatemala hasta Panamá. Y en esta tabla, en la entrada de IJ, lo que están son las importaciones hechas por los países centroamericanos desde México. Por ejemplo, 27.2 significa que en el año 79 El Salvador importó desde México 27.2 millones de dólares. Esto es lo que quiere decir. Por ejemplo, 44 quiere decir que Costa Rica importó de México en el año 79 44.4 millones de dólares. Bueno, entonces las filas, los individuos son los años y las columnas son las importaciones hechas por un país centroamericano desde México. Bueno, entonces si calculamos las distancias de todos contra todos, nos queda esa matriz que está ahí, en la que tenemos en las filas años y en las columnas años, porque en este caso los individuos son años. Entonces estamos calculando las distancias de todos contra todos. Entonces, perdón que se me movió acá el Magic Mouse. Entonces, buscando el mínimo, se ve que el mínimo es 11.28, 11.58. Entonces, los primeros años que se unen son el 88 y el 87. Entonces, uno de estos dos, 88 y 87, desaparecen como individuos y pasan a ser un segmento y son los primeros que se unen. Entonces, como estamos viendo aquí en el árbol, ahí estamos viendo el árbol completo para ilustrar, pero estos fueron los dos primeros años que se unieron, el 87 y el 88, a una altura de 11.58. Ok. En la siguiente tabla, vean que este ejemplo está mejor que el anterior porque sí está el algoritmo más como debe ser. Ahora, 87 y 88 desaparecen individualmente y aparecen, perdón, que este mouse me está dando malas pasadas. El 87 y el 88 aparecen como un individuo y desaparecen ellos como individualmente. Entonces calculo la matriz de distancias otra vez, todos contra todos. Ahora es 87, 88 juntos. Calculo la distancia de ellos contra todos los demás usando la agregación de WAR. Y el mínimo en este caso me queda en 35.78. Y se va a unir el año 83 con el año 82. Entonces, como ustedes pueden ver acá, perdón, voy para acá, se unió el año 83 con 82. Fue la siguiente unión. Ahora, 82, 83 desaparecen individualmente y aparecen como conjuntos. Veanlo aquí. Aparecen como conjunto y desaparecen como individuos. Se calcula la distancia nuevamente de todos contra todos, usando agregaciones si son conjuntos. Y los que se unen en la siguiente iteración son 79 con 80. Entonces unimos 79 con 80 y acá se ve el 79 con el 80, acá se unieron. Bueno, muy bien, sigo. Hasta ahora solo se han unido individuos, valga la redundancia, individualmente. En el siguiente paso, en esta iteración, vean que sucedió algo que es lo que quiero ilustrarles precisamente. Se unió el año 87, 88 como conjunto con el 86 en 49.46 de altura. Ven que se unió un conjunto con un individuo, habiendo todavía individuos que no se han unido con nadie. Eso es lo que les quiero ilustrar. Eso provoca esta parte del árbol, que es esta unión. ¿Ven? Que se unió el 86 como individuo con el conjunto 87-88. ¿Ok? Y todavía quedaban individuos solos. Bueno, así sucesivamente, el siguiente tiro se unen 82-83 con el 81, 82-83 con el 81, que se unen conjuntos con individuos. Y así sigue el algoritmo, no lo voy a seguir detallando, hasta que llegue un momento en el que la matriz de distancias queda de tamaño 1 por 1 o 2 por 2 en este caso, y esta es ya la última unión, que es la que se genera
acá. Lo que les quería ilustrar con este ejemplo es este tipo de cosas que están acá a la derecha, que puede suceder que un individuo se una con un conjunto antes de unirse con otro individuo solo. Porque el primer ejemplo que hice da esa falsa idea de que siempre hay que unir primero individuos con individuos y luego solo conjuntos. No necesariamente. Bueno, vamos a ver ahí que tenía algunas preguntitas en el chat. Dice Juan Martín, ¿es posible hacer un ACP, una estrategia dual para agrupar individuos y características variables? Bueno, más adelante vamos a ver cómo se puede hacer un clustering después de un ACP. Eso lo vamos a ver más adelante, si a eso se refiere. En este método, la jerarquía binaria se afecta el orden de la matriz. Muy poco, pero sí afecta el orden de la matriz. Le voy a explicar cuándo. Resulta que el orden de la matriz puede afectar un poco, porque resulta que el método, es una buena pregunta, resulta que el método parte de buscar acá la distancia mínima. Pero ¿qué pasa si hay un empate? Puede suceder que acá, por ejemplo, hubiese un 11.58 también. Puede pasar, y de hecho pasa. Entonces la mayoría de los algoritmos escogen el primero que se encuentra. Entonces eso puede cambiar un poquito la configuración del árbol. No demasiado. Entonces tienes razón. Es una muy buena pregunta. En efecto, el orden de los datos puede cambiar un poquito el árbol, pero no demasiado. No es algo que tenga un impacto demasiado grande en el árbol final. Dice Neymar, ¿cómo se da uno cuenta cuando tienen un valor justo para unirse? Bueno, es que se unen los que tienen el mínimo. El valor justo para unirse es que usted recorre la matriz de distancias. Perdón, voy para atrás otra vez. Esta matriz de distancia, y los que tienen el valor justo, usted tiene que recorrer toda la matriz. Y los que se unen son el número mínimo aquí. El número mínimo de esta matriz es este. Entonces los números que se deben unir los años son 88 y 87. ¿Por qué? Porque ese es el mínimo en la matriz de distancias. Ok, bueno, muy buena pregunta. Seguimos adelante ilustrando un poco el algoritmo. Acá está el algoritmo matemático de esto. Y lo vamos a ilustrar con unos ejemplos. Dice Juan Martín, ¿es posible hacer en el ACP una estrategia dual? No, ya esa la habíamos visto. ¿Existe un criterio para definir el corte para formar la cantidad de clúster? No. Ahora vamos a ver que uno puede jugar un poco con eso, pero eso depende de la cantidad de clúster que uno quiera. El dendrograma gráficamente da una idea visual de cómo aparentemente cuántos clústeres sería lo ideal, pero también esto depende de cuántos clústeres uno quiera. ¿Cuántos clústeres quiere uno? Pues depende de para qué esté haciendo el análisis, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy haciendo campañas publicitarias y las quiero segmentar y solo tengo plata para hacer 3 campañas distintas, de ahí entonces busco 3 clústeres, ¿ok? Entonces depende mucho del objetivo del estudio. Ahora, el dendrograma, si uno está con un tema más científico, el dendrograma le da una idea visual en la mayoría de los casos de cuántos serían los clústeres óptimos. En la próxima clase, vamos a ver, no en este curso no, porque no se puede hacer en FactorMiner, vamos a estudiar una técnica que se llama el codo de Jambú, que dice, de acuerdo a un criterio que se llama el criterio de la inercia mínima, cuál sería la cantidad de clúster óptima. Pero eso lo vamos a estudiar hasta el curso de clasificación y selección de modelos, porque eso hay que hacerlo desde la consola de R. Bueno, muy bien. Vamos a ver ahí un par de preguntas. Dice, ¿es posible hacer un dendrograma por variables e individuos? No, los dendrogramas siempre se hacen siempre es uniendo individuos, no variables. Porque recuerden que en las variables no tiene sentido hablar de distancias, en las variables se habla de correlaciones. Tal vez uno puede intentar hacer un dendrograma con las correlaciones, pero es extraño. Digamos, normalmente lo que se segmenta y lo que interesa segmentar son las filas, los individuos, no las variables. Los datos que se deben utilizar, pregunta Daniel, deben provenir de datos de series de tiempo o de corte transversal, ¿no es indiferente? No.
los datos más adelante vamos a ver ejemplos, pero lo ideal es que no sean series de tiempo. Más bien, cuando son series de tiempo se usan otras técnicas que se estudian y otras distancias. Eso lo estudiamos en el curso de series de tiempo. Pero cuando sí se hace clustering sobre series de tiempo, pero hay que tener cuidado porque las distancias que se usan son otro tipo de distancias. Bueno, entonces vamos a ilustrar el algoritmo. Aquí está el algoritmo para aquellos que son más computacionales, que es el que se programa en la computadora, pero ya esto viene programado en R. Lo vamos a ilustrar un poco más acá para que terminen de entender los ejemplos con los siguientes corridas a pie del algoritmo. Supongamos que esta es la matriz de distancias, que tenemos 4 individuos, x1, x2 hasta x4, y que esta ya es la matriz de distancias o de similitudes. Entonces vamos a ver cuál es el árbol que esta tabla produce si usamos salto mínimo, salto máximo y salto promedio. ¿Ok? Entonces, póngale mucha atención porque esto es un poquito complicado. Y viene un ejemplo, un ejercicio en la tarea. Bueno, si esta es la matriz de distancias, los primeros dos individuos que definitivamente se tienen que unir son x1 y x2. ¿Por qué? Mucha atención, en la matriz de distancias yo siempre busco el mínimo. Ese es el criterio, los individuos que se unen son los que están más cerca. Entonces van a unir x1 y x2. Entonces por eso es que en la siguiente agregación ya x1 y x2 aparecen como conjuntos, como un conjunto, y la fila de x1 y de x2 como tal desaparecen. Ahora, cuando ellas desaparecen, yo tengo que calcular la nueva distancia de ese conjunto contra x3 y x4, ya no como individuos, sino como conjuntos. Y ahí es donde viene la agregación. Ahí es donde viene si yo uso una agregación de salto mínimo, salto máximo o salto promedio o WAR, entonces el resultado del árbol es distinto. Entonces vamos a suponer que voy a usar salto mínimo. Entonces, si uso salto mínimo, entonces vean lo que sucede. Voy a borrar esto acá. Entonces, si uso salto mínimo, entonces la agregación entre x1 y x2 contra x3 será la mínima que tenían x1 con x3 y x2 con x3. Entonces observen que la distancia de x1 con x3 era 3 y la distancia de x2 con x3 era 2. Entonces la mínima de estas dos es 2, por eso me queda acá un 2. Porque yo estoy haciendo agregación de salto mínimo. Si yo estuviera haciendo agregación de salto máximo, entonces más bien acá no se escoge el mínimo, sino escojo el máximo. Y aquí habría un 3 en lugar de un 2. Si estuviera tomando la agregación del promedio simple, entonces yo más bien tendría que promediar estos números. Y acá lo que habría sería un 2.5. Ok, pero bueno, vamos a ilustrar eso. En este caso, entonces se nos queda un 2. Luego, viendo aquí cuáles individuos uno, en la matriz de distancia siempre busco el mínimo. Entonces ahora, acá está el mínimo. Entonces yo voy a unir en la siguiente iteración del algoritmo a x1, x2 con x3. Y tengo que sustituir las distancias, vean. Entonces en la siguiente iteración, vean, aparece x1, x2, x3 como conjunto y desaparecen como individuos. Y tengo que calcular la distancia de x1, x2, x3 respecto a x4, y esa es 2.5. ¿Ok? Les voy a explicar por qué. Observen que la distancia de x1, perdón, que ahí se me enredó. Observen que la distancia de x1, x2 respecto a x4 es 2.5 y la distancia de x3 respecto a x4 es 2.5. Entonces, como estoy usando agregación de salto mínimo, me quedo con 2.5. Repito, si estuviera usando agregación del salto máximo,
Si estuviera usando agregación de salto máximo, más bien me quedo con 4.5. Entonces por eso es que esta distancia aquí final es 2.5. ¿Ok? Muy bien, entonces el árbol, este es el árbol que sale. ¿Por qué los primeros que aparecen es x1, x2 a una distancia, a una altura de 1? Porque en la primera iteración yo uní x1 con x2 a una altura de 1. Y se unieron x1 y x2 y eso es lo que me produce esta unión. Luego se unió x1, x2 como conjunto con x3 a una altura de 2. ¿De dónde salió eso? De que x1 con x2, este fue el siguiente mínimo, 2. ¿Que era entre quiénes? Entre x1 y x2 versus x3. Entre el conjunto x1 y x2 contra x3. Y por eso se unen aquí. Y finalmente se une x4 con x1, x2, x3. Se une x4 con el conjunto x1, x2, x3 a una distancia de 2.5. Entonces ese es el árbol que se produce si usamos la agregación del salto mínimo. Ok, aquí está el cálculo si usamos agregación de salto máximo. Vean, acá lo tengo más bonito. Voy a usar salto máximo. Ok, vean, pongan atención por favor. En la matriz de distancias yo siempre busco el mínimo, independientemente de la agregación. En la matriz de distancias siempre se busca el mínimo. Entonces los primeros que se van a unir son x1 con x2. Eso siempre va a pasar. x1 y x2 acá se unen de primero. Ahora, yo tengo que unir x1 con x2 y recalcular la distancia de este conjunto respecto a x3 y x4. Ahora, como la distancia, repito, de x1 respecto a x3 es 3 y la distancia de x2 respecto a x3 es 2, entonces yo me quedo con la máxima de estos dos, que sería este. Que en este caso me quedo con la máxima. Okay. La distancia entre x1 y x2 contra x4, vean que la distancia de x1 contra x4 es 5, 5. Y la distancia de x2 contra x4 es 4, 5. Entonces igual me quedo con el máximo, porque estoy con la agregación de salto máximo. Y este 2.5 es este. Ese no se toca porque ese es la distancia entre x3 y x4 que no ha pasado nada. Luego, para la siguiente formación del clúster, es muy importante tener claro que yo, de nuevo, en la matriz D busco el mínimo. En este caso busco el mínimo acá en la matriz D, que es x3, y entonces ahora se van a unir x1, x2 con x3. Y finalmente se une x1, x2 con x3 y x4. Y nos queda este árbol. Vean que acá se unió primero, quedó diferente. Se unió x1 con x2 y x3 con x4. ¿Cómo salió este 5.5? Nada más para ilustrar nuevamente. Ven que la distancia de x1, x2 como conjunto con x3 es 3 y con x4 es 5. Entonces yo me quedo con la más grande. Ok, muy bien. Y este es el árbol. ¿Qué pasa si ahora usamos la agregación del salto promedio? Ok. Muy bien, nuevamente, inicialmente de la matriz D, escojo el mínimo, ¿verdad? Eso siempre es así, se une x1, x2, y acá está x1, x2, que son los primeros que se unen en el árbol, acá x1 y x2. Ahora pongo mucha atención, ahora yo tengo que recalcular la distancia de x1, x2 como conjunto contra x3 y contra x4. Ok, entonces, ¿de dónde sale este 2.5? Vean que la distancia de x1 contra x3 es 3 y contra x2 es 2. Entonces el promedio de estos dos da 2.5. La distancia de x1 contra x4 es 5.5 y contra x2 es 4.5. Entonces 5.5 más 4.5 son 10. Dividido entre 2, entonces este promedio nos da 5. Entonces ven que ahí sale el promedio. Estamos usando el promedio. Ahora, vamos a explicar este que es muy importante porque recuerden que esto es un promedio ponderado. Entonces, acá el mínimo se alcanza en 2.5.
Entonces 1x1, x2 contra x3. Y pasan a ser un conjunto. Ahora tengo que recalcular la distancia de x1, x2, x3 como conjunto contra x4. Entonces vean, la distancia de x1, x2 contra x4 es 5. Y la distancia de x3 contra x4 es 2.5. Entonces, si yo hiciera, vean, esto es incorrecto, esto que estoy haciendo está malo, por la siguiente razón, vean, 5 más 2.5 dividido entre 2 me da, voy a hacerlo acá con la calculadora del teléfono para no quitar la pantalla, y entonces 5 más 2.5 igual 7.5 dividido entre 2, 3.75. Entonces es un error muy frecuente. La gente me dice, eso está malo, ¿por qué 4.6? Y el promedio es 3.75. Ahora, este promedio está malo, porque es un promedio ponderado. ¿Ok? Les voy a explicar cómo se tiene que hacer. Voy a borrar todo y lo vuelvo a poner. ¿Ok? Esto debe ser, la distancia entre x1 y x2 contra x3 es 2.5. Entonces es 2.5. Pero observen que este conjunto tiene dos elementos de los tres, entonces esto va multiplicado por 2/3, por ser un promedio ponderado, más, ahora sí, la distancia de x3, x1, x2 contra, perdón, que es contra x4, perdón, lo voy a volver a hacer, ok, es acá, sería este 5 por 2/3, 2/3 por 5, que es la distancia entre x1 y x2 contra x4. ¿Por qué 2/3? Porque de los tres elementos que tengo aquí hay 2, más 1/3 por la distancia de x3 a x4, que sería 2.5. Entonces este promedio ponderado sí me da 4.16. ¿Ok? Esa es la razón por la cual sale ese 4.16. Vamos a revisarlo aquí con la calculadora, perdón, 2 por 5, 10 dividido entre 3 igual, más 2.5 dividido entre 3 igual 4.16, exactamente. De ahí sale este promedio. Ok, acá se pondera por 2/3 porque este conjunto tiene dos elementos, y acá se pondera por 1/3 porque x3 es un conjunto, digamos, de un solo elemento. Bueno, esa parte es complicada, ahí se la dejo para que la repasen después con detalle. Y repasen el video y traten de hacer los cálculos a mano ustedes ahí. Y en la tarea viene un ejercicio un poquito difícil, que es el último, que hay que hacer eso. ¿Por qué en el conjunto anterior me dicen no hizo un promedio ponderado? Porque ambos tenían 1. Entonces un promedio ponderado y un promedio simple es lo mismo. Pero siempre es un promedio ponderado. Me pregunta Mónica que por qué al puro principio no usé un promedio ponderado. Era porque ambos conjuntos tenían 1. Entonces es lo mismo un promedio ponderado que un promedio simple. Bueno, muy bien. Vamos a ilustrar acá con el ejemplo de las notas escolares. El ejemplo de las notas escolares produce el siguiente árbol. Algunos software los hacen así en forma horizontal. La mayoría de software ahora hacen el árbol más bien en forma vertical. Pero acá claramente se ve que si uno hace un corte acá, me da como 3 segmentos o 3 clústeres. Bueno, muy bien. Estos clústeres son estos 3, así es como los da R. Entonces, aquí viene la pregunta que me vienen haciendo muchos de hace rato. ¿Cómo se interpretan estos clústeres? Entonces, para la interpretación de estos clústeres se recurre a los centros de gravedad. Y se interpretan los centros de gravedad. ¿Qué es el centro de gravedad? El centro de gravedad no es más que un vector de promedios. Voy a empezar con este azul, que es más simple. Vean, este es el vector, el centro de gravedad del clúster azul. Es más simple porque solo son 2. Vean, ¿de dónde sale este 5.5? Sale de 5 más 6 dividido entre 2.
Así sucesivamente, ¿de dónde sale este 8.85? Sale de 9 más 8.7 dividido entre 2. Entonces es un vector de promedios. Entonces así sucesivamente, por ejemplo, este 6.75 sale de 7 más 7,5 más 6,5 más 6 dividido entre 2. Entonces yo calculo, este es el centro de gravedad de este clúster, este es el centro de gravedad del clúster verde y este es el centro de gravedad del clúster azul. Entonces, perdón, acá se me movió el micrófono. Entonces, ahora lo que vamos a hacer son gráficos de barras de los centros de gravedad. Y con esos gráficos de barras verticales y horizontales vamos a interpretar los clústeres. Entonces observen que este vector anaranjado yo lo puedo graficar en un gráfico de barras, y es este. Entonces claramente, en este gráfico de barras con mucha facilidad yo observo que este es el clúster de los estudiantes que aparentemente son buenos en matemáticas y ciencias, y parece que son los bajos en educación física. Si grafico el centro de gravedad azul con un gráfico de barras, se ve claramente que el clúster azul es el clúster de los buenos en educación física y malos en todas las demás materias. Y si grafico el clúster verde, se ve que es el clúster que son buenos en letras, buenos en historia y español, y bajos o relativamente bajos en las demás materias. Luego se hace un gráfico por columnas, es decir, ya no voy a graficar los centros de gravedad, sino voy por materia. Voy a hacer un histograma, no es un gráfico de barras de esta columna de matemáticas, otro de ciencias, otro de español, y así sucesivamente hasta educación física, para ver qué segmento es mejor y qué materia. Entonces, estos son muy buenos. Por ejemplo, si grafico matemáticas, veo con toda claridad que el clúster 1 es el mejor en matemáticas. Si grafico el clúster 2, si grafico ciencias, entonces observo que el clúster 1 es el mejor en ciencias también. Si grafico español, me doy cuenta que más bien los mejores en español es el clúster 3. Si grafico historia, me doy cuenta que el mejor también es el clúster 3 en historia. Y si grafico educación física, me doy cuenta que el clúster 2 es el mejor en educación física. Entonces, este es un diagrama horizontal vertical que me permite ver todo al mismo tiempo. Entonces vean que este diagrama me permite ver que el clúster 1 es el que es bueno en matemáticas y ciencias, y es regular en todo lo demás, excepto en educación física, que es el peor. El clúster azul, ¿cómo lo podemos interpretar? Es bueno en educación física, pero es el peor en todo lo demás. Y el clúster C3, el verde, es el mejor en las letras, historia y español, y es el segundo mejor en todo lo demás. Entonces estos son relativamente buenos, son buenos en letras y en todo lo demás son el segundo lugar. Ahora bien, estos gráficos hay que irlos a hacer a Excel, porque FactorMiner no los hace. Más adelante en el curso de calibración y selección de modelos y en el curso de R, vamos a aprender a hacerlos en R. Hacerlos en R es muy fácil, pero hay que escribir un poquito de código en la consola. Y eso lo vamos a empezar a hacer a partir del tercer curso. Ok, vamos a ver que tengo algunas preguntas ahí en el chat. Bueno, antes de contestar las preguntas, voy a hacer este análisis comparativo. Que este era el ACP, que me daba que el clúster 3 eran los buenos en historia, el clúster 1 los buenos en ciencias y matemáticas, y el clúster 2 los buenos en educación física. Y si observamos, obtenemos exactamente el mismo resultado en la clasificación jerárquica con el análisis que hicimos de los centros de gravedad. Exactamente el mismo resultado. Ahora, no siempre se obtiene exactamente el mismo resultado. En este caso sí, porque es un ejemplo didáctico cuya segmentación es muy clara y entonces dan los mismos resultados. Ahora bien, lo que sí deben dar es parecidos los resultados, no necesariamente exactamente iguales. ¿Ok? Porque son técnicas diferentes. Pero bueno, en este caso, que es un ejemplo muy bien escogido, da exactamente igual. Y la interpretación es la misma. Muy bien, vamos a ver qué preguntas tenemos ahí en el chat. Por acá.
Los centros de gravedad, vamos a ver, perdón, es que me perdí donde iba. Juan Martín me pregunta, ¿los centros de gravedad pudieran ser interpretados como un perfil característico de cada segmento? Sí. Sí, Juan Martín, exactamente es eso. El centro de gravedad es un perfil de cada segmento. Neinfre me dice, profe, disculpe, ¿los vectores se dividen entre la cantidad de elementos que se involucran? Sí, sí, buena pregunta. Digamos, en este clúster hay 4, entonces se divide entre 4. En este clúster hay 2, entonces se divide entre 2. Si en un clúster hubiesen 3, entonces se dividen entre 3. Sí, buena pregunta. Se divide entre la cantidad de elementos del clúster para hacer un promedio. ¿Puedes definir intervalos de confianza en cada clúster? Pregunta Daniel Torrealba. Sí, sí se pueden hacer intervalos de confianza, aunque en minería de datos no se hacen intervalos de confianza. Es algo que no se hace mucho, viene más de la estadística, porque cuando n tiende a infinito eso no tiene mucho sentido. Pero sí te podrían hacer intervalos de confianza. De hecho, R y Factor Miner dan algunos datos referentes a los intervalos de confianza, Daniel. Sin embargo, es una técnica que en Data Mining y en Machine Learning ya no se usa tanto, ya no se cree tanto en intervalos de confianza. ¿Ok? Más adelante vamos a estudiar por qué. Pero bueno, es un tema, una controversia entre la estadística y la minería de datos. Daniel Torrealba me dice, ¿se puede indicar si un individuo obtiene ciertos puntajes se van a encontrar en un clúster determinado? Bueno, de eso se trata y usted va a ver en el ejercicio de la tarea, en el algoritmo de recomendación, por ahí anda la cosa. O sea, si un producto tiene ciertas características similares a otro, entonces se lo recomiendo al mismo cliente. ¿Ok? Y es porque son puntajes similares o valores similares en general en las variables. Bueno, muy bien, muy buenas preguntas. Bueno, entonces vamos hacia adelante porque tenemos todavía mucho material. Nuestras clases son muy cargadas, ¿verdad? Y el guión es bastante específico. Por eso es que alguien nos planteaba en el foro que por qué no resolvíamos preguntas de la tarea en la clase. Si resolvemos preguntas de la tarea en la clase no terminaríamos nunca. O por lo menos no ni a medianoche. Entonces, la idea es que la clase es una clase donde se presenta la materia de forma magistral y ustedes hacen preguntas a través del chat. Y las preguntas de la tarea, entonces la idea es que se manejan más bien a través de los foros. Esa es la lógica de los cursos para que ustedes entiendan, porque si no sería demasiado pesada la clase. Ya lo es, de hecho. Bueno, me preguntan por ahí, entonces la principal limitación del algoritmo de H-Close es la parte visual cuando tenemos muchos individuos. No tanto, Juan Martín, pero en efecto, cuando ya se tienen miles, ya ni H-Close funciona, porque ya la parte visual también se complica un poco. Entonces, cuando ya tiene uno más de 10.000 individuos, entonces mejor usar K-Means, que es lo que vamos a ver de hoy en 8 días. Pero H-Close permite ver más que lo que permitiría un ACP. ¿Okay? Entonces, todavía permite datos con 1.000 individuos, con 2.000 individuos, todavía es bastante adecuado un H-Close, un clustering jerárquico. ¿Okay? Ya con más de eso, aun cuando R lo puede correr, ya el árbol es difícil de ver. Ahora, no importa. Ahorita más tarde vamos a ver que de todas maneras el software me da a qué clúster pertenece cada individuo, que al fin y al cabo es lo que importa. Bueno, vamos a ir a ver en el Commander cómo se hace el clustering jerárquico. Acá viene en la presentación paso a paso. Yo voy a ir a hacerles de una vez una demostración en vivo. Acá viene paso a paso en Windows y yo lo voy a hacer en una Mac. Ahí está. Ok, entonces voy a hacer un ejemplo directamente acá en R Commander que se me hizo Factor Miner. Ya me perdió Factor Miner. Me ver dónde tengo R Commander, no lo veo en ninguno de estos. Aquí está. Perdón, es que no lo encontraba, ese es muy pequeñito. Ahí están viendo R Commander, Factor Miner. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es cargar los datos. Nos vamos aquí al menú de Factor Miner, le damos importar datos. Vamos a hacer el ejemplo de estudiantes, que el separador es punto y coma.
y el separador de decimales es la coma, si mal no recuerdo. Bueno, le doy a aceptar, me voy a Google Drive, me voy a buscar mis datos en MD Cursos, datos, y busco ejemplo estudiantes. Ok, visualizo mis datos, ahí están. Ok, entonces ya tengo mis datos cargados, entonces me voy aquí a estadísticos, al menú estadísticos, ahí es donde está la clasificación jerárquica. Me voy al menú análisis dimensional, luego me voy al submenú análisis de agrupación, y en análisis de agrupación tenemos dos métodos, el método de K-medias y el método de agrupación jerárquica. De hoy en 8 días vamos a ver K-medias, hoy vamos a hacer agrupación jerárquica. Entonces le doy acá clic, selecciono las variables que quiero utilizar, voy a utilizar todas, puedo utilizar menos. Acá en opciones le digo qué método de agregación usar, vean, el método de WAR, el enlace simple, que es el vecino más cercano, lo más cercano, enlace completo, que son las distancias máximas, enlace promedio, enlace de medianas, el de centroides y el de WAR. Vean que por defecto usa el de WAR. Y vamos a usar distancia euclídea, se puede usar euclidiano al cuadrado, Manhattan y algunos otros. Y aquí se dibuja el dendrograma. Le dejo el check, entonces voy a usar todo por default, por ahora, le doy a aceptar y ahí tengo el dendrograma. ¿Ok? Entonces, luego de que he hecho eso, acá está todo el código R, eso lo vamos a estudiar más adelante, en otro curso. Me voy otra vez a estadísticos, me voy a a análisis dimensional, le doy a análisis de agrupación y le digo, ven qué importante es esto. Agregar a la agrupación jerárquica al conjunto de datos. Esto es agregar en la tabla de datos a qué clúster quedó asignado cada individuo. Entonces, si yo le doy acá hclust fue la que acabo de correr, 1, y cuántos clústeres quiero, digamos que quiero 3. Entonces le doy que con 3, le doy a aceptar. Y si le doy visualizar los datos, observen que acá en la última columna tengo marcado a qué individuo, a qué clúster pertenece cada individuo. Por ejemplo, Lucía pertenece al clúster 1, Pedro pertenece al clúster 2, y así sucesivamente Sonia pertenece al clúster 3, y eso se puede grabar. Ok, muy bien. Eso es lo que, ahí están los segmentos. Ok, yo puedo volverlo a hacer. Análisis dimensional, lo puedo volver a hacer, análisis de agrupación, K-medias, podría cambiar las opciones, puedo decirle que use la distancia del más cercano y que use distancia de Manhattan, y entonces ahí me da un árbol completamente, bueno, completamente distinto no, de hecho me dio los mismos segmentos, pero a distancias diferentes. Entonces ven que esa sería una solución con otros métodos. Ok, muy bien. Ok, me preguntan por ahí, ¿cómo determinar la cantidad de clúster? ¿Hay un valor recomendado o un valor indicador? No, en este curso, bueno, el dendrograma le da una idea. Acá lo voy a volver a graficar. Entonces ven que el dendrograma me puede dar una idea de que acá se ve con toda claridad que hay 3 segmentos. Pareciera lo más lógico. Ahora bien, en el curso de calibración y selección de modelos vamos a aprender a calibrar y a seleccionar con el codo de Jambu cuál es la cantidad de clúster que más conviene. Pero repito, insisto, también depende de para qué quiero uno el clustering. Por ejemplo, si yo quiero buscar segmentos para dirigir campañas publicitarias a segmentos distintos de mi clientela, de todo depende de cuánta plata tengo. Si puedo hacer 3 campañas distintas, entonces hago 3 segmentos. Pero si solo tengo plata para hacer 2 campañas, entonces hago 2 segmentos. ¿Y cómo decido eso en el árbol? Decido, si quiero 2 segmentos, hago el corte aquí. Y tengo este segmento y este otro segmento grandotote.
Okay, pero si quiero 3 segmentos, puedo hacer el corte aquí y entonces tengo 3 segmentos. ¿Ven? Depende de eso. Ahora, matemáticamente se puede determinar con una cosa que se llama el código de Yambú. Pero para hacer el código de Yambú se ocupa escribir código R, cosa que todavía no estamos haciendo en este curso. Ok, muy bien. Muy bien, muy buenas preguntas. Gracias por las preguntas. Bueno, me pregunta Juan Martín, en este caso todos los agrupamientos deben ser separables, no traslaparse. De hecho, en la clasificación jerárquica nunca hay traslapación, ¿no? Eso no se puede decir así. Nunca se pueden traslapar los segmentos. La intersección de entre segmentos en clasificación jerárquica son vacíos. La intersección siempre será vacía. Si no fuera vacía, estábamos ante otro tipo de clasificación que se llama la clasificación piramidal, que permite intersecciones entre los segmentos, pero eso es bastante más complejo. Entonces, acá, por definición, en un clustering jerárquico, los segmentos nunca se traslapan. Buena observación, Martín. Bueno, entonces, vamos a seguir acá con la presentación. Entonces, vamos a correr vamos a hacerlo acá en la Filmina y ustedes después lo hacen. El ejemplo de servicio al cliente con clustering jerárquico. Recuerden que ya lo habíamos trabajado. Entonces, si se hace el árbol jerárquico, nos da ese árbol. Se los dejo para que ustedes lo hagan en el software. Si cortamos el árbol en 3 clústeres, ahí claramente nos quedan entonces 3 segmentos, perdón, que serían este segmento de acá, este otro de acá, perdón, ya Noldo se me viene para este. Entonces tenemos segmento 1, 2 y 3. 3 segmentos si queremos hacer un corte en 3, que es lo que el árbol indica. Ahora podría ser en 4, ¿ven? Que si hago un corte un poquito más abajo, este segmento, el último que está grande, lo parto en 2 y entonces me quedarían 4 segmentos. ¿Ok? Bueno, usando 3 segmentos, uno se va a la ventana de resultados y de ahí se trae los centros de gravedad. Eso es muy importante. Y con los centros de gravedad me los llevo a Excel y construyo los histogramas. Les voy a mostrar dónde está en R en el ejemplo que hicimos antes. Acá. Los centros de gravedad. Yo tengo que ir acá a estadísticos, análisis dimensional, análisis de agrupación y decirle resumir la agrupación jerárquica. Digamos que de la primera corrida que hicimos con 3 segmentos, Entonces aquí en HCLOS 1, hay HCLOS 1, 2, 3 porque corrí el programa 3 veces. Digamos que con la primera que hice, le doy a aceptar y entonces me aparece este gráfico que parece un ACP que se llama un biplot que me trata de interpretar los 3 segmentos. Y aquí se ve la misma interpretación. El segmento 2 es el bueno en ciencias y matemáticas, el segmento 1 es el bueno en español e historia, y el segmento 3, el bueno en educación física. Pero bueno, lo más importante acá de todo esto es que acá R también me deja los centros de gravedad. Véanlos acá donde me quedaron en esta pantalla. Acá está, me dice que el clúster 1 tiene 4 elementos, el clúster 2 4 elementos, el clúster 3 4 elementos. Estos datos son los centros de gravedad. Yo les puedo decir aquí, copiar, me los llevo a un editor de texto, cualquiera, el blog de notas, ahí los pego, y acá los puedo empezar a editar de manera que me los pueda llevar a Excel. Y una vez en Excel, o los puedo llevar copiados y pegados aquí a Excel, por ejemplo. Entonces los voy metiendo en Excel y en Excel vamos a hacer los gráficos de los centros de gravedad. Es un poquito tedioso esta parte. Como les decía, sería facilísimo escribir una instrucción para hacerlo en R. Pero FactorMiner no lo hace directamente y esa instrucción requiere un poquito de conocimiento de R, de programación R, y eso lo vamos a aprender hasta el tercer curso. Por eso es que esto hay que hacerlo en Excel. Entonces una vez en Excel, entonces ya podemos hacer el análisis, que es lo que estoy haciendo aquí, ven. Acá yo me traje los centros de gravedad de la ventana de resultados,
los copio y los pego, me los llevo a Excel y grafico los centros de gravedad. Vean que aquí hay algo muy importante que por ahí antes preguntaban algunos. Yo tengo un problema aquí con las escalas, alguno de ustedes lo preguntó antes, y es que la edad, digamos que va entre 0 y 100, mientras que las demás variables van entre 0 y 10. Entonces esto me produce un fenómeno que es malo, que es que estas barras me quedan tan grandes que no me deja ver lo demás, no lo deja ver con claridad. Entonces aquí hay dos decisiones que podríamos tomar. Una es estandarizar toda la tabla, pero el problema de eso es que pierdo las escalas originales. La otra, que fue la que yo decidí, es dividir la edad entre 10. La divido entre 10, entonces paso la edad a una escala que va entre 0 y 10. Entendiéndose que 1 son 10 años, que 2 son 20 años, que 5 son 50 años y así sucesivamente. Eso me permite ver este gráfico. Y en este gráfico, ya con la edad variando entre 0 y 10, logro ver mejor las variables para interpretar. Entonces aquí puedo ver cosas como que el clúster 1, que es el azul, evalúa bien todas estas variables. Vean: espacio, parqueo, limpieza, prestigio de la empresa, ubicación, variedad de productos, variedad de cajas. Este entonces es el clúster azul, que evalúa bien eso. Sin embargo, el clúster azul son los de menor edad, vean, y evalúa bien casi todas las variables, excepto la antigüedad, ¿sí? Porque son los más jóvenes. Entonces el clúster azul es el clúster que está bien con el supermercado. En cambio, ven el clúster verde. El clúster verde es el que evalúa todo mal, casi todo mal. Y son los de mayor edad. ¿Okay? Entonces el clúster verde es el clúster preocupante para el supermercado. Y el clúster rojo es como un clúster promedio. Vean que casi en todo queda de segundo lugar, entonces no es tan preocupante. Entonces vean que más o menos sale el mismo resultado que nos había salido en el análisis en componentes principales. ¿Ok? Y acá puedo ponerle en qué clúster pertenece cada variable. Muy bien. Y estos son los 3 segmentos y esas son las interpretaciones. Bueno, vamos a ir al chat a ver qué preguntas tenemos. Dice Juan Martín: ¿hay alguna limitante del algoritmo cuando combinamos mediciones con mucha varianza y cuando tenemos datos con poca varianza? Sí, eso puede afectar mucho al algoritmo, ¿verdad? Que tenemos columnas con muchas varianzas y otras con muy pocas varianzas, pueden hacer que no sea adecuado un análisis de clustering. No entendí cuál es la ventaja de dividir entre 10 en vez de normalizar, dice Diego. El problema de si normalizo, Diego, es que entonces pierdo acá las... De hecho, si yo normalizo, la media va a ser 0. Y entonces eso me va a hacer que... lo pueden intentar. Entonces eso va a ser un defecto muy grande. Y es que, bueno, no tan grande, pero aquí va a estar 0. Y estos diagramas van a quedar algunas barritas hacia abajo y otras hacia arriba. Porque todo va a estar en torno a la media. Y algunos son menores a la media y otros mayores a la media. Y entonces se pierde la magnitud. Ven que aquí todo está entre 0 y 10. Entonces yo puedo interpretar cosas como, por ejemplo, que la atención a los empleados anda bien. ¿Por qué? Porque todos los segmentos la evalúan bien. ¿Ven? En cambio, si puedo ver que esta variable, ¿cuál? Vamos a ver otra que está mal. La calidad de servicio parece que anda bajita. La ubicación la evalúan bien. Ven, puedo ver cosas, el espacio de parqueos parece que no está tan bien. Puedo ver cosas que la escala me permiten ver y que se perderían si centro y reduzco los datos. Luego tenemos otra pregunta: ¿es posible utilizar clúster de variables de escala Likert? No sé qué es escala Likert, Daniel. Ahí me va a perdonar, pero no sé a qué se refiere con escala Likert. Tal vez si me aclara un poquito por ahí y ahorita le trato de contestar. Tal vez lo conozca, pero con otro nombre. Bueno, muy bien. Entonces, para ir terminando, vamos a ver cómo se hace clustering jerárquico en Factor Chaining. Con escalas ordinales, me dice Juan Martín. Bueno, sí, pero para eso hay que usar Factor Chaining, porque estamos hablando de datos cualitativos.
Entonces, en este caso no aplica porque si le entiendo bien, en este caso estamos solo con datos cuantitativos. Entonces vamos a ver cómo se hace con Factor Chain. Con Factor Chain se corre este código que está en el aula virtual. Vamos a ir a verlo acá en R. Es este ejemplo que se llama ejemplo Factor Chain CJ, que quiere decir clasificación jerárquica.R. Entonces, para ejecutarlo en Factor Chain, establecemos el directorio de trabajo, como siempre, cargamos el paquete, leemos los datos, voy a hacer el ejemplo de estudiantes, y luego corro una función que se llama HCP, que viene de Hierarchical Clustering en Chain, y se la aplico a los datos. Esta es una clasificación jerárquica directamente sobre los datos. Entonces acá me hace esos gráficos muy bonitos. Él de una vez me determina ahí que lo óptimo es 3 clústeres, y acá me hace los 3 clústeres. Me hace el árbol de clasificación, y de una vez me hace un mapa factorial también para verlo a la par. Yo puedo acá decirle que no quiero 3 clústeres, sino que quiero 4. ¿Ven? Entonces él me lo cambia dinámicamente. O que quiero solo 2 clústeres. Ahí está, con 2 clústeres. Con 4 clústeres. Ok, entonces hay opciones bonitas. Puedo decirle acá con 3 clústeres que use la distancia de Manhattan. Ahí cambió, ya no la distancia euclidia, sino la distancia de Manhattan. Ok. La consolidación. Puedo cambiar opciones de gráficos. Puedo hacer opciones 1, opciones 2. Ven que aquí hay un gráfico muy bonito que me hace en 3 dimensiones. Entonces puedo decirle el gráfico en 3D. A mí me gusta decirle que me ponga los nombres y que me dibuje los centros de gravedad. Entonces ven qué bonito queda el gráfico con los nombres y los centros de gravedad en 3 dimensiones. Entonces está el árbol jerárquico hecho sobre el plano principal. Sobre el plano principal no, sino sobre el plano de las coordenadas. Sí, que calcula usando de hecho análisis en componentes principales. Ok, y entonces acá esas son opciones. Acá podemos ver algunos valores. Tuvimos un golpe eléctrico, espero que no se me vaya la internet. Ok, y aquí de hecho hay algunos temas de intervalos de confianza y cosas que no vamos a tratar porque no nos daría tiempo, pero sí nos hace acá por ejemplo los centros, los promedios y algunas cosas que ahí se los dejo para que los vean. La descripción de clases por ejes, ven que hay una serie de datos interesantes que desgraciadamente pues no nos da tiempo para detallar. Acá estos parangons, sí es importante que nos dice cuáles son los clústeres, que son los mismos: Luis y Sonia, Carlos, María y Lucía, Andrés, y en otro clúster Andrés, Pedro, José e Inés. Ok, acá se ven los datos. Muy bien, eso sería la clasificación jerárquica directamente sobre los datos. Ahí les dejo, y en la tarea viene para que investiguen un poco todo lo que se puede hacer acá. Yo solo les hago un demo relativamente rápido y después en la tarea ustedes van a aprender todavía más. Me voy a salir de acá. Es importante salirse para volver a correrlo. Y para terminar, hay algo que algunos de ustedes mencionaban hoy, muy importante, que es el análisis en componentes principales, la agrupación jerárquica sobre las componentes principales. Por ahí alguien lo preguntaba al principio de la clase. Y esto se hace mucho. Supongamos que esta tabla es muy, muy grande. Entonces yo aplico un método de reducción de dimensión, digamos el ACP, y me quedo solo con 2 columnas. Y todo lo demás lo desecho. Y entonces aplico la clasificación jerárquica, pero sobre estas componentes. ¿Qué ventaja tiene eso? Claro que tiene una gran ventaja, y es que el cálculo de la clasificación jerárquica podría ser mucho más rápido, porque lo hago sobre una matriz más pequeña. Por supuesto que estoy perdiendo un poco de calidad en los clústeres, porque si bien es mal acá, bien que mal acá tengo, por ejemplo, un 96% de información y no un 100%. Ok, entonces estoy cambiando un poquito, sacrificando calidad en la representación en función de que sea más rápido. Entonces reduzco primero la dimensión y luego hago clustering. Esto también viene en la tarea y también se puede hacer en Factor Miner. Yo lo voy a hacer en Factor Chain.
¿ok? Pero también se puede hacer en factor minor y de hecho en la tarea viene paso a paso cómo hacer esto en factor minor. Yo lo voy a hacer en este momento en factor shiny y con eso terminamos. Ahí está el código, un buen libro para estudiar más sobre clustering para minería de datos con un enfoque de data mining. Y entonces para terminar les voy a mostrar este ejemplo que está en el aula virtual que se llama ejemplo factor shiny cj-comp. Esto quiere decir que voy a hacer la clasificación jerárquica sobre las componentes y no sobre el ACP. Entonces vean, nuevamente ejecuto acá el directorio, cargo la librería, leo los datos y primero voy a hacer un ACP. Lo puedo hacer acá voy a hacerlo con factor shiny, podría hacerlo con factor minor, pero para no enredarlos lo voy a hacer con factor shiny. Entonces hago el ACP y el resultado del ACP queda en res. Entonces le doy run y ahí me está haciendo el ACP directamente sobre los datos. Me salgo de aquí porque eso no es lo que quiero. Lo que quiero es hacer la clasificación jerárquica, no quiero hacer un ACP, sino una clasificación jerárquica. Entonces vean que el resultado del ACP quedó en una variable que se llama res. Entonces ahora voy a correr el procedimiento HCP shiny, que quiere decir Hierarchical Clustering Partition, sobre res. ¿Qué es res? Es el resultado del ACP. Entonces aquí estoy haciendo clasificación jerárquica sobre las componentes principales, no sobre los datos. Entonces le doy acá run y ahí está la clasificación jerárquica sobre las componentes principales, no sobre los datos directamente. ¿Ven la diferencia? Vuelvo y repito, es que aquí lo estoy haciendo sobre el resultado del ACP. Ok, entonces si vemos aquí factor shiny, son los mismos datos, y de hecho me dan los mismos clusters, puesto que este es un ejemplo muy bien portadito, ¿verdad? Pero corriendo la clasificación jerárquica sobre el plano principal. Y aquí tengo el mapa, el de clustering en 2D, en 3D y la análisis de componentes principales. Me gusta siempre al de 3D ponerle nombres y ponerle centros de gravedad y este gráfico me queda más bonito. Ahí se ven muy bien los centros de los clústeres, los centros de gravedad y los nombres sobre el plano principal. Ok, muy bien. Sí. Vamos a ver si tenemos más preguntas en el chat. Ok, por ahí vi unas preguntas. Muchas gracias son un grupo bastante participativo, de los más participativos que hemos tenido y eso es muy bueno. Ok, dice, ¿cómo se indica al ACP que solo utilice las dos primeras componentes principales por defecto? Muy buena pregunta. Ok, muy buena pregunta. Entonces me voy a salir aquí. Ok, bueno, hay dos maneras. Una es que yo lo puedo poner aquí en el código de R. Ok, lo puedo poner en el código de R aquí poniendo unos parámetros, pero no quiero entrar en ese detalle porque en este curso todavía no estamos aprendiendo a codificar R. Pero yo puedo venirme aquí al ACP, cuando hace el ACP, y decirle, vamos a ver dónde era. Acá en algún lugar yo le decía que solo use dos componentes. Ya no me acuerdo dónde. Aquí está usando 3, ven. Por defecto, dimensión 1, 2 y 3. Aquí, show PCA parameters, perdón. Entonces, por acá. Escalamiento, no lo encuentro hoy. Aquí hay un lugar donde yo le digo, por defecto está usando 3. Acá me está usando todo. ¿Dónde era? Sí, porque tiene toda la razón en la pregunta, pues si no, no tiene gracia, porque si uso todas las componentes voy a tener una matriz tan grande como la tabla de datos. Entonces, para esa gracia mejor uso los datos. Pero por acá, en algún lugar, que no recuerdo ahora, yo le puedo decir
que use solo dos componentes. Y si no, ven que aquí, acá, esto es de hecho, aquí NSP es que está haciendo los cálculos 5 componentes principales. Ok. Déjenme ver acá. Si no, voy a ir a R, vean, y se los hago acá. Voy a ver, ya aquí estoy en R, que no encuentro ahí. Aquí con signo de pregunta y el nombre del comando, de hecho R me da una ayuda. Entonces en esta ayuda, yo puedo ver acá en qué parámetro le puedo especificar la cantidad de componentes. Require PCA Decathlon. Hay un lugar, pero no lo encuentro ahora. Buena pregunta, sí. Ahí por defecto estamos usando 3, por lo menos para hacer la clasificación jerárquica y no sobre las 5, aunque él hizo el cálculo con las 5. Pero yo le puedo decir que haga solo 2. De hecho, pero no encuentro ahora. Es de hecho en este parámetro, voy a volverlo a correr. Cuando yo hago acá, él me dice, no sé dónde fue que lo vive, este es el código que está haciendo. Acá esto dice que calculó las primeras 5, que son 5 máximo porque hay 5 variables, pero yo aquí, yo le puedo decir que use solo 3. De hecho yo lo puedo hacer así, vean. Si quisiera estar seguro, yo puedo decirle así, vean. Me traigo aquí el código PCA, datos, y le voy a decir que solo haga 2 componentes. NSP es número de componentes principales. Entonces yo me vengo acá, vamos a ver qué pasa. Hago un ACP. Aquí algo me está pasando porque... Ok. Algo extraño está pasando, pero se quedó pegado, ¿ven? Ok, no sé por qué no me corrió acá con 2. ¿Por qué no quiere correrme con 2? Ahí con 2 pareciera que no, como que seguro son muy pocas y no quiere hacerlo con 2. Ven que con 3 sí lo hizo. Por alguna razón Factor Miner no le gusta 2, hace mínimo 3. Y entonces aquí estoy corriendo toda la clasificación jerárquica, pero solo con 3 componentes. Que de hecho fue lo que hizo por defecto, ¿va? Él lo hizo con 3. Pero ahí me aseguro que mi ACP fue con 3. ¿Ok? Entonces eso es una manera. Aquí le puse el código R directamente y le digo que solo use 3 componentes. Entonces ahí me aseguro que es con 3. ¿Ok? También se puede hacer aquí en el código, pero no encuentro a dónde. Voy a buscar a ver si estoy equivocado, pero si no en el foro yo les especifico. Bien, pero esa manera que lo acabo de hacer es una. Y es una muy buena pregunta que me hace Alex. Porque si yo voy a hacer en el ACP todas las componentes, ya en un ejemplo real muy grande, no tiene gracia. Si voy a usar todas las componentes, mejor uso los datos. Entonces la idea en efecto es usar solo 2 o 3 componentes. Digamos, si yo tengo 10 variables o 20 variables, usar 3 componentes. Y así realmente estoy teniendo un efecto de reducción de la dimensión. Buena pregunta, Alex. Bueno, Juan Martín me pregunta, ¿en Factor Miner sí se puede fijar las opciones? Sí, en Factor Miner sí. De hecho está en el ejemplo de la tarea. En la tarea viene explicado paso a paso. En Factor Miner es más fácil. A lo mejor estoy pensando, me estoy acordando de Factor Miner y no era Factor Shiny. Pero bueno, en Factor Miner se puede hacer también y especificar con más claridad. En la tarea viene paso a paso cómo se hace en Factor Miner, esto que acabo de hacer en Factor Shiny. Sí, gracias Juan Martín. Efectivamente.
Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, muy productiva la clase. Hemos visto muchas cosas, como siempre, pues ahí pues les dejo los materiales y ahí está el video, la tarea. Vuelvo y repito para los que llegaron tarde que la tarea que era para hoy damos tiempo hasta mañana porque hoy hicimos un pequeño cambio en la pregunta 3.3 y 3.4, si mal no recuerdo. Y para aquellos que ya habían subido la tarea, la pueden enviar nuevamente a mi correo, eldemar.rodriguez@probidad.com, y por favor envíen al asistente también, que es william.casasola@probidad.com. Envíenos los dos a los dos. Eso está en el foro de esta semana, por ahí están los correos y todo por aquello del deletreo. Ok, muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta o comentario adicional, pues con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. La verdad es que ha sido una clase muy productiva, un poquito cansada, supongo, para ustedes, para mí también, dada la gran cantidad de cosas que hemos visto, pero siempre tratamos acá en Probidad de no usar programas como cajas negras, sino que ustedes realmente entiendan qué es lo que hace el algoritmo de clasificación jerárquica por debajo. El entendimiento de los algoritmos es lo que hace que luego los usemos de manera adecuada y apropiada y no solo estemos usando cajas negras. Más adelante vamos a trabajar mucho más en la parametrización de los métodos, en la calibración de los métodos, pero eso lo vamos a hacer en el curso de calibración y selección de modelos, donde vamos a poder todavía, como decimos nosotros, jugar mucho más con los métodos porque vamos a tener el código. Y entonces desde el código uno puede parametrizar, cambiar distancias, cambiar un montón de cosas. Bueno, pero eso será en el tercer curso, porque en el cuarto curso, porque en el tercer curso aprendemos a programar un poquito en R y a codificar en R. Muy bien, bueno, entonces les agradezco mucho la asistencia el día de hoy. Por cierto, perdón, antes de que termine la clase, de hoy en 8 sí hay clases. Les digo esto porque en Costa Rica, de hoy en 8 días es feriado. Es el día de la anexión de la provincia de Guanacaste a Costa Rica. Y entonces, pero este es un curso que es latinoamericano, no es solo de Costa Rica, sino que tenemos estudiantes de toda Iberoamérica. Entonces, en la mayoría de Iberoamérica el lunes no es feriado. Entonces sí estaremos dando clases. Por aquello de los costarricenses que tal vez piensan que de hoy en 8 no hay clases. Sí tenemos clases. Si por aquello de alguna razón en Costa Rica el fin de semana que viene es un fin de semana largo, entonces la gente se va a pasear. No hay ningún problema porque después pueden ver la clase grabada en el aula virtual. Entonces, valga la aclaración que de hoy en 8 días sí tenemos clases. Bueno, les agradezco muchísimo, muy buenas noches, un gusto saludarlos desde Costa Rica para toda Latinoamérica y nos vemos de hoy en 8 días. Muchas gracias, muy buenas noches, hasta luego.